¿Qué tal? A continuación, les presentaremos un trabajo para la materia de Análisis Bioquímicos Clínicos 2 de la Universidad Autónoma de Campeche, integrado por los alumnos Rodríguez Gamboa Fernando, Tostado Aguilar Yetlica y Valle Canto Manuel del grupo séptimo C. Les hablaremos sobre los líquidos corporales. Como primer punto tenemos al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. El cerebro y la médula espinal están cubiertos por las meninges, que constan de 3 capas: la dura madre, la aracnoide y la pía madre. El líquido cefalorraquídeo fluye entre la aracnoide y la pía madre en un área conocida como espacio subaracnoideo. Las 3 funciones del líquido cefalorraquídeo son: número 1, soporte físico y protección; número 2, proporcionar un ambiente químico controlado para suministrar nutrientes a los tejidos y eliminar desechos; y número 3, transporte intracerebral y extracerebral. Las muestras del líquido cefalorraquídeo se obtienen por punción lumbar, usualmente en el espacio intervertebral L3-L4 o L4-L5, usando una técnica séptica. Habitualmente, el líquido obtenido se separa en 3 alícuotas numeradas: la primera para química y serología, la segunda para microbiología y la tercera para hematología. En algunos casos puede recolectarse un cuarto tubo para análisis citológico. Es fundamental recordar que esta muestra es de volumen limitado y debe analizarse de inmediato. Análisis del líquido cefalorraquídeo. El análisis de laboratorio del líquido cefalorraquídeo es indicado para casos en los que se sospecha infección, enfermedad desmielinizante, cáncer y hemorragia del sistema nervioso central. Como con todas las muestras que entran al laboratorio, el análisis macroscópico de la muestra es la primera observación realizada, y con frecuencia la más importante. Una amplia variedad de marcadores bioquímicos pueden medirse en muestras de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en la práctica de rutina, la cantidad de indicadores útiles implica solo 4 analitos. Las pruebas de interés son glucosa, proteína total y específica, lactato y glutamina. Antes de cualquier análisis químico, la muestra debe centrifugarse para evitar la contaminación por elementos celulares. Como ya se mencionó, la glucosa es uno de los puntos importantes a analizar en el líquido cefalorraquídeo. Se consideran niveles normales de glucosa en líquido cefalorraquídeo si son de 60 a 70% de los niveles de glucosa en sangre. Los niveles altos de glucosa en líquido cefalorraquídeo no son clínicamente significativos, ya que solo confirman hiperglucemia. Los niveles bajos de glucosa en líquido cefalorraquídeo, conocido como hipoglucorraquia, pueden ser resultado de 1. Una alteración del transporte de glucosa mediado por proteínas transportadoras hacia el líquido cefalorraquídeo; 2. El metabolismo activo de glucosa por células o microorganismos; o 3. Incremento en el metabolismo del sistema nervioso central. Otro punto importante a analizar son las proteínas. Una disminución en los niveles de proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo puede sugerir por 1. Diálisis disminuidas del plasma; 2. Aumento de la pérdida proteica; o 3. Fuga por desgarro en la dura madre, otorrea del líquido cefalorraquídeo o rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, un incremento de los niveles de las proteínas totales en líquido cefalorraquídeo es un indicador útil no específico de estados patológicos. El incremento puede ser causado por lisis de sangre contaminante por una punción traumática, permeabilidad aumentada de la membrana epitelial, producción incrementada por el tejido del sistema nervioso central o por una obstrucción. Por otro lado tenemos al lactato. El lactato es un indicador útil de metabolismo anaerobio dentro del sistema
dentro del líquido cefalorraquídeo. Mientras que los niveles de lactato en el líquido cefalorraquídeo pueden ser equivalentes a los del plasma, el incremento en el líquido cefalorraquídeo puede ser independiente de las concentraciones plasmáticas en condiciones donde ocurre mayor velocidad de metabolismo anaerobio solo dentro del sistema nervioso central. Y por último tenemos a la glutamina. La glutamina se forma por la combinación del amonio con glutamato. Se ha propuesto la hipótesis de que la síntesis de glutamina es un medio para reducir los niveles de amonio dentro del sistema nervioso central. Mientras que los niveles de amonio dentro del líquido cefalorraquídeo son difíciles de determinar con precisión debido a su inestabilidad, los niveles de glutamina en muestras del líquido cefalorraquídeo reflejan la cantidad de amonio presente en el sistema nervioso central. Líquidos serosos. Los pulmones, el corazón y las cavidades abdominales están rodeados por dos membranas serosas: la membrana parietal, que recubre la pared de las cavidades, y la membrana visceral, que recubre los órganos. Los líquidos serosos es un ultrafiltrado del plasma que se localiza entre las membranas cuando el suero se dializa a través de estas membranas. El fluido formado se denomina líquido seroso específicamente: el líquido pleural en los pulmones, el líquido pericárdico en el corazón y el líquido peritoneal en el abdomen. La formación de líquido seroso es un proceso continuo dirigido por la presión hidrostática de la circulación sistémica y el mantenimiento de la presión oncótica debido a una proteína. El espacio potencial está lleno de líquido sin gases. El líquido reduce o elimina la fricción provocada por la expansión y contracción de los órganos contenidos. Los líquidos serosos, junto con otros líquidos extracelulares, comprenden el 45% del volumen de agua corporal y comparten características comunes respecto a su composición química. Varias fuerzas controlan el movimiento de los líquidos dentro de los distintos compartimentos extracelulares del cuerpo. La presión osmótica coloidal tisular, que es la presión del líquido intersticial, junto con la presión hidrostática capilar, que es la presión de filtración, regulan el flujo de salida de líquido desde el capilar. La presión osmótica coloidal capilar y la presión hidrostática tisular regulan el flujo de entrada del líquido desde los tejidos hacia el capilar. Además, el sistema linfático retira los líquidos que entran hacia el espacio intersticial. Examinar las alteraciones bioquímicas y celulares que ocurren en los líquidos serosos puede apoyar en el diagnóstico y el monitoreo de la condición del paciente. Dichas alteraciones ocurren debido a un desequilibrio de las presiones que provoca la salida excesiva de líquido hacia los espacios tisulares que causa la acumulación del mismo, que cuando se nota es una indicación típica para el análisis de líquido seroso. Esta acumulación se denomina efusión y las efusiones se subclasifican en trasudados y exudados. La clasificación adecuada de las efusiones es crítica para el cuidado del paciente. El trasudado puede ocurrir durante varias alteraciones sistémicas que afectan la filtración del líquido, su reabsorción o ambas. Las condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico son ejemplos de alteraciones sistémicas que pueden provocar la formación de trasudados. El exudado ocurre durante procesos inflamatorios que dañan las paredes de los vasos sanguíneos, las membranas de las cavidades corporales o por la disminución de la reabsorción por el sistema linfático. Las infecciones, la inflamación, la hemorragia y el cáncer son ejemplos de procesos patológicos que causan la formación de exudados. La formación de trasudados y exudados puede lesionar los tejidos y las membranas de las cavidades corporales, además de alterar su función linfática. También se utilizan varias pruebas de laboratorio para diferenciar entre trasudados y exudados. Estas incluyen la apariencia, la gravedad específica, la amilasa, la glucosa, el lactato deshidrogenasa y las proteínas de líquido. Las pruebas adicionales como amonio, lípidos y el pH pueden ser útiles para confirmar la causa de la efusión en sitios corporales específicos. Líquido pleural. La capa externa de la cavidad pleural, la préula parietal, está irrigada por la circulación sistémica
y la capa interna. La pleura visceral por la circulación bronquial. Como con todos los líquidos serosos, el líquido pleural es formado por la ultrafiltración del plasma a través de la pleura parietal y en esencia es líquido intersticial con la circulación sistémica. Bueno, y en condiciones normales hay de 3 a 20 mililitros de líquido pleural en la cavidad. El líquido se drena hacia los vasos linfáticos de la pleura visceral y la circulación visceral. Cualquier alteración de la velocidad de formación o remoción del líquido pleural afecta el volumen, causando una efusión. Una vez identificada una efusión, es necesario clasificar la naturaleza de la efusión mediante el análisis líquido del pleura. El líquido se retira del espacio pleural mediante una aguja y jeringa después de su visualización por radiología. Este procedimiento se denomina toracocentesis. El líquido se llama líquido de toracocentesis o líquido pleural. Las muestras se recolectan de la siguiente manera. Primeramente, un tubo heparinizado para cultivo, un tubo con ácido etilendiaminotetracético para la microscopía y un tubo con fluoruro de sodio para glucosa y lactato, y un tubo de anticoagulante para la valoración bioquímica adicional. Bueno, los trasudados son secundarios a patologías sistémicas remotas no pleurales y presentan alteraciones celulares y bioquímicas consistentes con cambios no inflamatorios en la dinámica del líquido dentro de la cavidad pleural. Un ejemplo sería la hipoproteinemia debido a desnutrición que provoca una disminución de la presión oncótica y una disminución subsecuente de la absorción del líquido hacia los capilares. Un exudado indica una afectación primaria de la pleura y los pulmones, como ocurre en una infección, y exige una atención inmediata. Un ejemplo de un proceso exudativo sería el daño de las membranas mediado por una infección, permitiendo así una mayor entrada de líquido hacia la cavidad pleural. Los criterios de Light. Estos criterios estipulan específicamente que si el índice entre líquido y plasma para proteínas totales es mayor a 0.5 o el índice para lactato deshidrogenasa es mayor a 0.6 o el índice de lactato deshidrogenasa en líquido pleural límite es superior del rango de referencia de lactato deshidrogenasa en suero es mayor a 0.6 y el líquido es un exudado. Para el líquido pleural puede realizarse una clasificación adicional al determinar los niveles de colesterol en líquido pleural, el índice de colesterol líquido suero y el índice de bilirrubina suero líquido o líquido suero. El exudado es establecido por niveles de colesterol en líquido mayor a 60 miligramos sobre decilitro. El índice de colesterol líquido suero es mayor a 0.3 y el índice de bilirrubina líquido suero es mayor o igual a 0.6. Parámetros determinantes. La clasificación adicional del exudado por el laboratorio químico puede implicar en análisis de glucosa, lactato, amilasa, triglicéridos o pH, una disminución en glucosa o un incremento de lactato sugeriría una infección o una inflamación. Cuando hay un incremento de amilasa en el exudado en comparación con el suero, se sugiere que podría ser una pancreatitis. Los niveles muy altos de triglicéridos 2 a 10 en suero podría indicar una filtración en el conducto torácico. El uso de la medición de pH, como la que es realizada para la determinación de gases en sangre, es más común. Precisamente un pH menor a 7.2 sugiere una infección y un pH cercano a 6.0 indica una perforación esofágica.
Las metodologías para estos análisis son las mismas que aquellas empleadas para los parámetros determinados en suero y sangre y por tanto son viables en el laboratorio clínico. El líquido pericárdico. La relación entre el pericardio, el líquido pericárdico y el corazón es similar a la de los pulmones y el líquido pleural. Los mecanismos para la formación y drenaje son los mismos. Las efusiones pericárdicas son acumulaciones de líquido alrededor del corazón causadas por el daño del mesotelio y por general son exudados. Como vemos en la imagen, en esta podemos observar el pericardio envolviendo al corazón y en las condiciones normales el pericardio contiene un porcentaje menor del 50 mililitros de líquido. El procedimiento para extraer el exceso de líquido pericárdico, la pericardiocentesis, es peligroso y por tanto es raro que se realice. Sin embargo, este procedimiento es necesario para obtener una muestra si se requiere un cultivo para investigar una infección o si se requiere la citología por sospecha de cáncer. También la valoración de adenosina desaminasa también puede solicitarse en casos de efusión tuberculosa. El líquido peritoneal. El exceso de líquido mayor a 50 mililitros en la cavidad peritoneal indica una enfermedad. La presencia de líquido peritoneal excesivo se denomina ascitis y el líquido se conoce como líquido ascítico. El proceso para obtener una muestra de este líquido por aspiración con aguja es la paracentesis, como vemos en la imagen, y por lo general el líquido se visualiza mediante un ultrasonido para confirmar su presencia y volumen antes de realizar la paracentesis. Los mecanismos que provocan efusiones serosas en otras cavidades corporales son los mismos que para la cavidad peritoneal. De manera específica, una alteración en la velocidad de la diálisis secundaria a una patología remota es un trasudado, comparado con una patología primaria de la membrana peritoneal que causa un exudado. Los múltiples factores que afectan este gran espacio, como la función renal y hepática, tienden a distorsionar esta distinción. La causa más común de ascitis trasudativa es la hipertensión portal, la cual es la obstrucción del flujo hepático, como en la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva e hipoalbuminemia. Por cualquier razón, tienen una alta incidencia. Las causas predominantes de ascitis exudativa son el cáncer ovárico, prostático o colónico, metastásicos y la peritonitis bacteriana. El método recomendado para diferenciar trasudados de exudados es el gradiente de albúmina sérica ascítica, con sus siglas SAAG. El SAAG se calcula al sustraer la concentración de albúmina en el líquido a la concentración de albúmina sérica. Una diferencia de 1.1 gramos sobre decilitro o más indica un proceso trasudativo, mientras que una diferencia menor a 1.1 gramos sobre decilitro indica un proceso exudativo. Un conteo neutrofílico mayor a 250 células entre picofaradios entre micras, indica peritonitis. La medición de los marcadores tumorales CEA y CA125 está indicada en sospecha de cáncer. Líquido amniótico. Para hablar sobre el líquido amniótico, es necesario saber qué es el saco amniótico. Este saco amniótico es una protección que se le brinda al feto
Este proporciona un ambiente cerrado para que se dé el mejor desarrollo fetal. El saco tiene dos capas, que son el resultado de la fusión de la membrana amniótica, que es la capa interna, y la capa coriónica, que es la capa externa, y se da en una etapa temprana del desarrollo fetal. El feto se encuentra suspendido en el líquido amniótico, dentro del saco. Este líquido amniótico también es conocido por sus siglas en inglés como AF. El líquido amniótico provee un medio amortiguador para el feto, regulando así la temperatura del entorno fetal, permitiendo el movimiento del mismo y además de que sirve como matriz para el influjo y eflujo de sustancias como lo son la glucosa, el sodio y el potasio. Dependiendo del intervalo del periodo gestacional, el líquido puede derivar de distintas fuentes, pero la fuente principal es la madre. Al inicio del embarazo, ciertas secreciones maternas atraviesan los amnios y así contribuyen al volumen. Sin embargo, durante la última mitad del embarazo, la piel se torna menos permeable y la misión fetal se convierte en la fuente principal del volumen. El destino del líquido también puede variar según el periodo de gestación. Se asume que ocurre un intercambio bidireccional a través de las membranas y de la placenta. De modo similar, durante las primeras etapas del embarazo, la piel fetal está implícita en el intercambio del líquido amniótico. Y durante la segunda mitad del embarazo, el mecanismo de deglución fetal es el principal destino del mismo. El líquido amniótico se obtiene para analizar el material celular y la composición bioquímica del mismo. Este líquido se recolecta mediante una amniocentesis transabdominal, conocida como punción del saco amniótico, que se realiza bajo condiciones de asepsia total. Antes de proceder a obtener el líquido, se debe visualizar mediante una ecografía la posición de la placenta, del feto y de los sacos con líquidos. Debido a que la aspiración de cualquier cosa, excepto líquido, podría conducir a conclusiones muy fatales, como lo podría ser una posible lesión del feto. La amniocentesis y el análisis subsecuente de líquido amniótico se realizan para buscar enfermedades congénitas, defectos del túbulo neural, enfermedad hemolítica y evaluar el desarrollo pulmonar del feto. Es por ello que es importante diagnosticar y monitorear estas condiciones a través del análisis bioquímico en el laboratorio. A continuación hablaremos de alguna de ellas. Enfermedad hemolítica del recién nacido. El análisis de líquido amniótico para tamizaje de la enfermedad hemolítica del recién nacido, también conocida como eritroblastosis fetal, fue el primer procedimiento que se reconoció en un laboratorio realizado líquido amniótico. Esta enfermedad es un síndrome del feto que es resultado de incompatibilidad de la sangre fetal materna con la de este mismo, debido a diferencias del grupo sanguíneo, ABO o RH. Los anticuerpos maternos reaccionan contra los eritrocitos fetales, lo que causa una reacción hemolítica que puede tener intensidad variable. Los productos de la degradación de hemoglobina, predominantemente la bilirrubina, aparecen en el líquido amniótico,
lo cual puede proveer una medida para la intensidad de la reacción de inmunoincompatibilidad. El método más utilizado es un barrido por espectrofotometría directo de líquido amniótico sin diluir y el cálculo subsecuente de la cantidad relativa de la bilirrubina. Para evitar una interferencia en el barrido espectrofotométrico, las muestras siempre deben de centrifugarse de inmediato y separarse del líquido del sedimento. Esto evitaría no solo una interferencia de material particulado, sino también la posibilidad de que se cree una lisis aumentada de eritrocitos en la muestra que produce la hemoglobina en el líquido amniótico. Como en todas las muestras para análisis de bilirrubina, las muestras de líquido amniótico para rastreo de bilirrubina deben de protegerse de la luz. Las muestras se recolectan de manera rutinaria en tubos de color ámbar. Ahora, hablando de los defectos del tubo neuronal, el tamizaje que se hace para el defecto de tubo neural se realiza principalmente utilizando un suero materno. La presencia de niveles altos de alfa-fetoproteína, conocida como AFP, se relaciona principalmente con NTD con espina bífida y anencefalia. Sin embargo, unos niveles altos de la alfa-fetoproteína en suero materno también podría ser motivo de hernias umbilicales, de abdomen, higroma quístico y de un embarazo de mal pronóstico. Los niveles séricos bajos de alfa-fetoproteína matenos también se relacionan con una mayor incidencia de síndrome de Down y otros estados aneuploides. La manera en la que se lleva a cabo el protocolo para la prueba de alfa-fetoproteína para determinar la presencia de un NTD es el siguiente. Primero se lleva a cabo la determinación de la alfa-fetoproteína para determinar la presencia Primero se lleva a cabo la determinación de alfa-fetoproteína sérica materna en conjunto con HCG, estriol no conjugado e inhibina A. Seguido de ello se repite la alfa-fetoproteína, si es alta, se realiza una ecografía diagnóstica y por último una amniocentesis para confirmación. Muchas veces la interpretación de esta prueba es muy compleja, ya que está involucrado tanto la edad, la raza, el peso, la edad gestacional y el grado de nutrición. Muchas veces la preocupación sobre la dificultad al interpretar esta prueba ha generado la necesidad de una segunda prueba para confirmar los defectos del tubo neural y defectos de la pared abdominal. Y el segundo método utilizado es la determinación de la acetilcolinesterasa específica del sistema nervioso central. Ahora hablando de la madurez pulmonar fetal, esta es la razón principal de la valoración del líquido amniótico. Todos los sistemas orgánicos están en riesgo de inmadurez,
Sin embargo, los pulmones es una prioridad desde la perspectiva clínica. Las pruebas que se realizan para evaluar la madurez pulmonar fetal, conocida por sus siglas como FLM, incluyen pruebas funcionales y cuantitativas. Las pruebas funcionales proveen una medida física directa del líquido amniótico en un intento para evaluar la capacidad del surfactante para disminuir la tensión superficial. Estas pruebas funcionales incluyen la prueba de la burbuja o agitación y el índice de estabilidad de la espuma. Las pruebas cuantitativas, por otro lado, incluyen el índice de lecitina y esfingolmielina y el conteo de cuerpos lamerales. El fosfatidilglicerol, como ya se mencionó, es un fosfolípido esencial para FLM, es decir, para evaluar la madurez pulmonar fetal, ya que aumenta de manera proporcional a la lecitina. No obstante, en caso de madres diabéticas, la producción del fosfatidilglicerol se retrasa. Por lo tanto, se utiliza el índice LS de 2.0 como indicador de la madurez pulmonar fetal. La prueba Amniostat FLM está diseñada para medir la presencia adecuada de fosfatidilglicerol en el líquido amniótico y es la más usada. Por otro lado, el conteo de cuerpos lamerales es otra prueba que se usa para medir la madurez pulmonar fetal. Y es que los fosfolípidos producidos y secretados por las células alveolares tipo 2 se liberan en forma de cuerpos lamerales. A medida que aumenta la madurez pulmonar fetal, estos paquetes lamerales de surfactante también se encuentran incrementados en el líquido amniótico. Y el hecho de que estos cuerpos lamerales tienen el mismo tamaño que las plaquetas pueden proveer un método conveniente para determinar su concentración utilizando el canal de plaquetas en los analizadores automatizados de hematología. Con base en el modelo de analizador utilizado, la cantidad de cuerpos lamerales necesaria para asegurar la madurez fetal pulmonar puede variar. Y esta variación ocurre como resultado de distintos métodos instrumentales utilizados para detectar estos cuerpos lamerales. El siguiente líquido corporal es el sudor, y este se ha analizado por su contenido de múltiples compuestos orgánicos e inorgánicos, pero, con una notable excepción, no se ha comprobado que sea un modelo con utilidad clínica. Esta excepción es el análisis de sudor en búsqueda de los niveles de cloro para el diagnóstico de fibrosis quística. La prueba de sudor es la herramienta diagnóstica común más aceptada para la identificación clínica de esta enfermedad. En condiciones normales, la porción inferior enrollada de la glándula sudorípara secreta un presudor a la estimulación colinérgica. A medida que el presudor atraviesa la porción conductal de la glándula hacia la dermis, se reabsorben varios componentes. En la fibrosis quística, los electrolitos, de manera más relevante los iones cloro y sodio, se reabsorben de manera inadecuada debido a una mutación en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística.
que controla un canal de cloro regulado por AMP cíclico. Los algoritmos diagnósticos para la fibrosis quística aún se basan en los electrolitos anormales en sudor, las anomalías pancreáticas o bronquiales y los antecedentes familiares. Las glándulas sudoríparas no presentan alteraciones estructurales en fibrosis quística. El análisis de sodio y cloro en el sudor es válido, pero históricamente el cloro era y sigue siendo el principal, dando paso al uso de la prueba de cloro en sudor. Debido a su importancia, se ha sugerido un método estándar según la Cystic Fibrosis Foundation. Esta prueba se basa en el método de iontoforesis con nitrato de pilocarpina de Gibson y Cook. La pilocarpina es un fármaco colinérgico utilizado para estimular las glándulas sudoríparas. El sudor se absorbe en un papel filtro durante el procedimiento. Después de recolectar el sudor por iontoforesis, se realiza el análisis de cloro. Se han sugerido numerosos métodos y todos dependen de los requisitos del laboratorio. También se dispone de otras pruebas, que incluyen osmolaridad, conductividad y electrodos o parches colocados en la piel para absorción de cloro, pero se consideran pruebas de tamizajes con resultados anormales seguidos por el método de referencia de Gibson y Cook. Líquido sinovial. Las articulaciones se clasifican como móviles e inmóviles. La articulación móvil contiene una cavidad rodeada por una cápsula. El recubrimiento interno de la cápsula es la membrana sinovial, como observamos en la imagen. Esta cavidad contiene un líquido sinovial que está formado por la ultrafiltración del plasma a través de la membrana sinovial, que junto con la ultrafiltración del plasma, la membrana también secreta una mucoproteína rica en ácido hialurónico, y esta mucoproteína es la causa de la viscosidad del líquido sinovial. El líquido sinovial funciona como lubricante para las articulaciones y como medio de transporte para la entrega de nutrientes y la remoción de desechos celulares. Es raro que el volumen de líquido encontrado en una articulación grande como la rodilla se exceda de los 3 mililitros. El líquido normal es transparente e incoloro hasta color amarillo pálido, viscoso y no coagula. En esta siguiente tabla y la siguiente imagen se puede apreciar la clasificación del líquido sinovial, donde el primer grupo tendremos en la categoría del no inflamatorio un color amarillo y ligeramente turbio. En el grupo 2, en la categoría inflamatorio, un color blanco, gris, amarillo turbio u opaco. En el grupo 3, en el séptico, tendremos un color blanco, un color gris, amarillo o verde, y también podría ser turbio y purulento. En el grupo 4, la cual se encuentra en la categoría que está inducida por cristales, tendremos una tonalidad blanca, turbia, opaca o de manera lechosa. En el grupo 5, en la categoría hemorrágico, tendremos una coloración sanguinolento, xantocrómico, rojo, marrón e incluso turbio. Recolección de muestra. La recolección de una muestra de líquido sinovial se logra mediante artrocentesis bajo condiciones asépticas, como podemos observar en la imagen. La muestra debe recolectarse en un tubo de heparina para cultivo, uno con heparina o EDTA para análisis microscópico y un tubo de fluoruro de sodio para análisis de glucosa. Con frecuencia la viscosidad del líquido requiere utilizar hialuronidasa para degradar la matriz de mucoproteína y admitir la aspiración manual o automatizada y la recolección en los recipientes apropiados.
Análisis químico del líquido sinovial. Análisis químico del líquido sinovial incluye la determinación de distintos analíticos, los cuales incluyen proteínas totales, la glucosa, el ácido úrico y el lactato deshidrogenasa. Las proteínas totales del líquido sinovial pueden medirse con los métodos más comunes para muestras de suero. El intervalo normal para las proteínas totales en líquido sinovial es 1 a 3 gramos sobre decilitro, y los niveles más altos de proteínas totales en líquido sinovial se encuentran en espondilitis anquilosante, artritis, artropatías que acompañan a la enfermedad de Crohn, gota, psoriasis y síndrome de Reiter y úlcera ulcerativa. Los niveles de glucosa en líquido sinovial se interpretan utilizando los niveles séricos de glucosa después de un ayuno de 6 a 8 horas. En condiciones normales, los niveles de glucosa en el líquido sinovial son menores a 10 miligramos sobre decilitro respecto de los niveles de glucosa en suero. Las alteraciones bacterianas de las articulaciones presentan grandes decrementos de los niveles de glucosa en líquido sinovial y pueden ser de 20 a 100 miligramos sobre decilitro, que son menores que los niveles séricos. De manera típica, otros grupos de patologías articulares demuestran un menor grado de disminución en los niveles de glucosa en líquido sinovial. La relación de glucosa en líquido sinovial plasma en condiciones normales es de 0.9 a 1. ¿Y cuál es el parámetro más útil para evaluar los valores de glucosa del líquido sinovial? Los valores bajos de la relación de glucosa en líquido sinovial plasma se encuentran en procesos inflamatorios, como por ejemplo en la enfermedad de la gota, la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y sépticos como la artritis bacteriana y viral. Los métodos estándar para el análisis de la glucosa pueden usarse para el análisis del líquido sinovial. Los niveles de ácido úrico en líquido sinovial deben determinarse en pacientes con episodio monoartrítico para confirmar o descartar la presencia de artritis gotosa, debido a que los niveles plasmáticos de ácido úrico no correlacionan con los del líquido sinovial, mientras que la identificación de la presencia de cristales de ácido úrico a través de métodos microscópicos es diagnóstico de artritis gotosa. La determinación de los niveles de ácido úrico en líquido sinovial pueden utilizarse en los laboratorios donde la identificación de los cristales no es un procedimiento rutinario. Los niveles de ácido úrico en líquido sinovial pueden variar de 6 a 8 miligramos sobre decilitro. Aunque es raro que se realice la medición de ácido láctico, puede ser útil para diagnosticar artritis séptica en condiciones normales, de ácido lactático. En condiciones normales, los niveles de ácido lactático en líquido sinovial son menores a 25 miligramos sobre decilitro, pero pueden ser de hasta 1000 miligramos sobre decilitro en artritis séptica. Los niveles de lactato deshidrogenasa pueden encontrarse elevados en líquido sinovial, mientras que los niveles séricos permanecen normales. Por lo general, los niveles de lactato deshidrogenasa en líquido sinovial están elevados en artritis reumatoide, artritis bacteriana y la enfermedad de la gota. El factor reumatoide RF es un anticuerpo contra inmunoglobulinas. La mayoría de los pacientes con artritis reumatoide tienen un RF en suero, mientras que más de la mitad de estos pacientes presentan RF en líquido sinovial.
Determinar el RF en líquido sinovial es importante para diagnosticar casos en que RF solo se produce por el tejido articular. En estos casos, RF en líquido sinovial puede ser positivo, mientras que RF sérico es negativo. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.